El padre del tirador de Trump, Matthew Crooks, sabe algo que nosotros no. Haremos una declaración cuando nuestro asesor legal nos lo aconseje. Conoce a su hijo, al menos mejor que nosotros. Incluso sospechó que algo no iba bien y llamó a la policía antes del caos. Pero ni siquiera esto pudo evitar la tragedia. Tenemos a uno caído. Tenemos a alguien herido. Eso sí, este disparo fue realizado con un arma propiedad del propio Matthew Crooks, no de Thomas. El padre, en este caso, compró el arma para su hijo, el tirador de Trump. Con este descubrimiento, solo podemos preguntarnos qué más no sabemos. Bueno, déjame desglosarlo todo para ti. El padre del tirador era el dueño del arma. Cuando Trump estuvo a punto de ser asesinado, fue como si el tiempo se detuviera, y todo lo que se oía eran preguntas. ¿Por qué sucedió esto? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo permitió el servicio secreto que esto sucediera? ¿Realmente ocurrió este atentado? Tantas preguntas, pero la investigación ha sido todo menos sencilla. La investigación ha pasado de Thomas Matthew Crooks, el autor, a su familia e incluso a su padre. ¿Hubo alguna señal de advertencia, Matthew? Sin comentarios. ¿Cómo lo lleva Mary? Sin comentarios. Haremos una declaración cuando nuestro asesor legal nos lo aconseje. Hasta entonces no tenemos comentarios. Aparentemente, el padre de Crooks notó algo raro en su hijo. Estaba alarmado por el comportamiento reciente de su hijo y su repentina desaparición, e hizo una llamada frenética a la policía antes del tiroteo. Esta llamada, que ahora se considera una señal de advertencia crítica, se sumó a la creciente lista de señales de alarma que las fuerzas del orden recibieron antes de que el día estallara en violencia. A pesar de estas advertencias, el atentado se produjo, suscitando serias dudas sobre las medidas de seguridad y pidiendo responsabilidades al servicio secreto estadounidense. Aún así, lo que se sabe es que los padres de Crooks, Mary y Matthew, estaban realmente preocupados por su hijo y su repentina desaparición. Ahora están cooperando plenamente con el FBI, que sigue colaborando para entender por qué demonios Thomas disparó a Donald Trump. Algunas personas no encajan tanto como otras. Thomas Matthew Crooks era ayudante de dietética en el Centro de Enfermería Especializada y Rehabilitación Bethel Park, pero su vida era de todo menos corriente. Desde muy joven, Crooks parecía un solitario, desconectado de sus compañeros y con dificultades para entablar relaciones significativas. Sus antiguos compañeros de clase lo describían como una figura callada y solitaria que a menudo pasaba desapercibido en la escuela. Esta imagen de marginado social encaja perfectamente con lo que los investigadores han descubierto hasta ahora. Un joven a la deriva, aislado y cada vez más consumido por su fascinación por las armas. Según ellos, los hechos del intento de asesinato no fueron una decisión tomada de improviso, sino el resultado de una meticulosa planificación. Aquel fatídico día, Crooks iba armado con un rifle de estilo AR-15, un arma adquirida legalmente por su padre en 2013. Este rifle no era nuevo para Crooks, lo había utilizado para tiro al blanco en múltiples ocasiones. El día del ataque, le dijo a su padre que quería ir al campo de tiro, una petición rutinaria que no despertó ninguna sospecha. Su padre le entregó el arma, desencadenando sin saberlo los acontecimientos del día. Los investigadores han descubierto que Crooks había comprado munición recientemente, tanto en línea como en persona, lo que demuestra aún más que se trataba de un plan premeditado. Su interés por las armas de fuego no fue algo repentino. Durante sus años de instituto, Crooks intentó unirse al club de rifle, pero sus escasas habilidades de tiro le llevaron a ser rechazado. Pero aún así, su vida era tranquila. Thomas Crooks. El empleo de Crooks en el Centro de Enfermería y Rehabilitación parecía anodino, pero era todo lo contrario a su obsesión privada. A pesar de los signos preocupantes en su comportamiento, los investigadores no han encontrado antecedentes de enfermedad mental. Esta falta de antecedentes psiquiátricos claros plantea más preguntas sobre lo que llevó a Crooks a acciones tan extremas. La investigación también reveló que Crooks tenía 2 teléfonos móviles. Uno se le encontró encima y otro en su casa. El FBI desbloqueó uno de los teléfonos, pero solo encontró información rutinaria típica de un adulto joven. Además, se encontró un chaleco táctico en su coche, aunque Crooks no lo llevaba durante el atentado. Esto ha llevado a algunos investigadores a especular sobre si esperaba morir en el incidente. Es decir, ¿pensó que había alguna forma de evitar ser capturado por el servicio secreto? Para complicar aún más el panorama, Crooks pidió el día libre a su jefe el día del ataque, afirmando que volvería al día siguiente. Esta petición indica un nivel de premeditación y una inquietante tranquilidad sobre sus planes. En su coche y en su casa, los investigadores encontraron dispositivos sospechosos, incluido un transmisor remoto destinado posiblemente a detonar estos artefactos. Estos estaban construidos en contenedores de munición con componentes emparejados con el mando a distancia encontrado en su bolsillo.
Esencialmente, tenía armamento sofisticado en su arsenal. Pero para sorpresa de todos, expertos como Cohen han señalado que Crooks mostraba varios rasgos de comportamiento comunes entre los tiradores en masa. Su fascinación por las armas, su aislamiento y sus dificultades sociales dibujan un cuadro demasiado familiar. Cohen sugirió que es probable que múltiples factores contribuyeran a las acciones de Crooks, lo que hace que la investigación sea aún más compleja. Aún no está claro si pretendía sobrevivir al ataque, pero los acontecimientos de aquel día son, como mínimo, disparatados. Sin embargo, no es que nadie se diera cuenta de que Crooks estaba raro. Este atentado contra Donald Trump ha puesto en el punto de mira a los padres de Thomas Matthew Crooks, Mark y Linda Crooks, planteando interrogantes sobre su posible responsabilidad legal. Esta situación es bastante similar al caso de los padres de Ethan Crumbley, que fueron acusados después de que su hijo llevara a cabo un tiroteo en una escuela de Michigan. Los padres de Ethan Crumbley, James y Jennifer, fueron acusados de homicidio involuntario porque compraron el arma utilizada en el tiroteo e ignoraron claros indicios del comportamiento problemático de su hijo. No aseguraron el arma de fuego y no buscaron ayuda para sus problemas de salud mental, lo que lleva a su procesamiento. El padre en el caso Crumbley compró el arma para Ethan Crumbley, el tirador, y luego el padre en este caso compró el arma para su hijo, el tirador Trump. Del mismo modo, Mark y Linda Crooks pueden enfrentarse a un escrutinio por sus acciones. Los informes sugieren que Thomas tenía problemas de salud mental y opiniones políticas extremas. Incluso le compraron armas, pensando que era un pasatiempo inofensivo. Los vecinos oían frecuentes discusiones y disparos desde su casa, lo que suscitó dudas sobre el grado de conocimiento de sus padres. Los expertos jurídicos están estudiando si las acciones de los Crooks pueden considerarse negligencia criminal. Si los fiscales argumentan que Mark y Linda no aseguraron sus armas e ignoraron las señales de advertencia, podrían enfrentarse a cargos como los Crumbleys. Linda Crooks insiste entre lágrimas en que no sabían que su hijo era capaz de tal violencia, pero las acciones de Mark sugieren lo contrario. Quiero decir, él llamó a la policía por su hijo. Pero aún así, la opinión pública está dividida, con algunos diciendo que los padres no deben ser considerados responsables, sino el servicio secreto, y otros dicen que deben ser considerados responsables, ya que sabían que algo estaba pasando cuando llamaron a la policía. Si padecía una enfermedad mental, si vivía con sus padres, y estos tenían 20 armas, munición y tal vez incluso explosivos en la casa, y el padre y la madre sabían, presumiblemente, que el tirador padecía una enfermedad mental, ¿implica eso un deber de alerta para los padres? Si Mark y Linda Crooks son procesados, podría sentar un nuevo precedente para responsabilizar a los padres de las acciones de sus hijos. Sin embargo, la huella digital dejada por Crooks es igualmente alarmante. Realizó búsquedas en Internet relacionadas con el trastorno depresivo mayor y la Convención Nacional Demócrata. Entre las imágenes que guardó figuraban no solo Trump, sino también el presidente Joe Biden, el fiscal general Merrick Garland, el director del FBI Chris Wray e incluso un miembro de la familia real británica. Así que está bastante claro que tenía algún tipo de interés en figuras políticas realmente importantes. Un día antes de intentar matar al expresidente estadounidense Donald Trump, Thomas Matthew Crooks escribió un escalofriante mensaje en sus redes sociales señalando sus siniestros planes. Dijo que el 13 de julio se estrenará. Pero, ¿cómo llegó este tipo aparentemente corriente a matar a alguien? El día del atentado, Crooks subió a la azotea de un edificio cercano, utilizando un aparato de aire acondicionado para acceder. Este punto estratégico le proporcionó una clara línea de visión del mitin. La policía local había visto a Crooks actuando de forma extraña una hora antes del tiroteo. Llevaba una mochila y parecía fuera de lugar, pero tras observarle brevemente, le perdieron de vista entre la multitud. Este momento de pérdida de vigilancia resultaría crítico. La alerta del contrafrancotirador, enviada solo 20 minutos antes del ataque, se basaba en el uso que Crooks hacía de un telémetro, un instrumento diseñado para medir distancias con precisión. A pesar de esta advertencia, Crooks consiguió situarse en la azotea, listo para desatar el terror. La cronología del ataque es aterradora. 17:11. Los agentes locales descubren a Crooks y avisan a otras fuerzas del orden, pero luego le pierden la pista entre la multitud. 17:45. Un francotirador informa y fotografía a un hombre, más tarde identificado como Crooks, que actúa de forma sospechosa cerca de un edificio. 17:52. El servicio secreto de EEU se percata de la presencia de una persona sospechosa con un telémetro en el suelo. 18:03. Trump comienza a hablar en el mitin. 18:09. Los asistentes al mitin ven a Crooks en el tejado e intentan alertar a las fuerzas del orden. 18:11. Crooks abre fuego
y 26 segundos después, los francotiradores del servicio secreto le disparan mortalmente. En los momentos previos al tiroteo, un agente intentó comprobar la azotea en la que se había encaramado Crooks. Levantado por un compañero, el agente se encontró cara a cara con Crooks, que le apuntó con un rifle. En posición de indefensión, el agente se soltó y cayó al suelo, alertando inmediatamente a los demás de la ubicación del pistolero. Momentos después, comenzó el tiroteo, y bueno, el resto ya lo conocen. Sin embargo, la capacidad de Crooks para camuflarse entre la multitud, a pesar de llevar un rifle AR-15, plantea serias dudas sobre las medidas de seguridad de la manifestación. Los investigadores siguen tratando de determinar cómo consiguió introducir el arma en la zona. Entre las teorías que se barajan, figura la posibilidad de que escondiera el rifle cerca de los aparatos de aire acondicionado ese mismo día, o de que lo ocultara en su mochila. Cuando las fuerzas del orden se enfrentaron finalmente a Crooks, este llevaba un detonador a distancia. Su coche, aparcado en las inmediaciones, contenía explosivos, lo que añadía otro nivel de peligro al atentado. Esto sugiere que Crooks tenía la intención de causar aún más daño, posiblemente haciendo estallar una bomba. Pero a pesar de las exhaustivas investigaciones, el motivo de Crooks sigue sin estar claro. Ya sea impulsado por una ideología política, por agravios personales o por una combinación de factores, sus acciones han provocado un gran caos. La investigación sugiere que Crooks pudo haber visto el ataque como un acto final y desesperado. Sus búsquedas digitales, las imágenes guardadas y la sofisticada planificación apuntan honestamente a un joven al límite de sus fuerzas. La bala que casi mata a Trump. Hoy estás lleno de mierda. Hoy estás siendo completamente deshonesto. Cuando ocurrió el tiroteo, conmocionó al mundo, pero el mundo estaba dividido. Algunas personas pensaban que era un montaje, mientras que otros sentían que no lo era. ¿Fue realmente una bala la que impactó en su oreja o metralla? Sin embargo, una conversación interesante se disparó a partir de esto, que era acerca de si Trump fue incluso disparado. Bueno, el FBI tiene una respuesta a eso. El FBI ha confirmado que una bala, o un fragmento de una, alcanzó al expresidente Donald Trump en su mitin de Pensilvania a principios de este mes. Esta nueva información forma parte de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad federales por aclarar la confusión y el revuelo político en torno al incidente. En su declaración, el FBI dijo: «Lo que golpeó al expresidente Trump en la oreja fue una bala, ya sea entera o fragmentada en trozos más pequeños, disparada desde el rifle del sujeto fallecido». Esto aborda directamente los debates sobre qué golpeó exactamente a Trump, poniendo fin a la incertidumbre anterior. Inicialmente, se especuló mucho sobre si Trump había sido alcanzado por una bala, metralla o incluso algo parecido a un cristal. El director del FBI, Christopher Wray, había testificado antes ante el Congreso, mencionando que había dudas sobre si fue una bala o metralla lo que impactó en la oreja de Trump. Esta incertidumbre avivó una tormenta política. El propio Trump afirmó que recibió una bala por la democracia y criticó los comentarios de Wray en su plataforma de redes sociales, Truth Social. Insistió: «Por desgracia, fue una bala la que me dio en la oreja y me dio de lleno. No había cristales ni metralla. El hospital lo llamó herida de bala en la oreja, y eso es lo que fue». La campaña de Trump también rechazó enérgicamente cualquier duda. Su asesor, Stephen Chung, dijo a la CNN que cualquiera que creyera lo contrario era o deficiente mental o intencionadamente vende falsedades por razones políticas. Curiosamente, el FBI quiere entrevistar a Trump como parte de su investigación sobre el intento de asesinato para obtener su declaración como víctima. Se trata de un paso rutinario, ya que Trump se vio directamente afectado por el crimen. La agencia también sigue analizando fragmentos de bala y otras pruebas de la escena, manteniendo que siempre han considerado el incidente como un intento de asesinato. Eso sí, el FBI había declarado previamente: «Desde el día del ataque, el FBI ha sido consistente y claro en que el tiroteo fue un intento de asesinato del expresidente Trump, que resultó en su lesión, así como en la muerte de un padre heroico y las lesiones de varias otras víctimas». A continuación, señalaron que están dedicando enormes recursos a esta investigación. Durante una audiencia judicial en la Cámara de Representantes, Wray compartió nuevos detalles sobre el tirador, como que había investigado el asesinato de John F. Kennedy y que utilizó un dron cerca del lugar del mitin horas antes de que Trump apareciera en escena. El testimonio de Wray fue apreciado tanto por republicanos como por demócratas por aportar más datos sobre la investigación. Esto contrastó con la reacción violenta a la que se enfrentó la exdirectora del Servicio Secreto Kimberly Chittle, que dimitió tras ser acusada de no cooperar con el Congreso. Preguntado por lo cerca que estuvo la bala de matar a Trump, Wray respondió: «Tengo entendido que fue ella, o algo de metralla lo que, ya sabes,
Le rozó la oreja, lo que significa que Trump evitó por poco una herida potencialmente mortal. Además, algo que hizo este intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump fue sacar a la luz graves fallos de seguridad dentro del Servicio Secreto de Estados Unidos. Esto llevó a la dimisión de su directora, Kimberly Chittle. Es un suceso que nunca debería haber ocurrido. ¿Quién es el mayor responsable de que esto ocurra? El Servicio Secreto es responsable de la protección del expresidente. El atentado puso de manifiesto la existencia de flagrantes lagunas en las medidas de protección del Servicio Secreto. Y es que, a pesar de las advertencias previas de las fuerzas de seguridad locales sobre el comportamiento sospechoso del pistolero, este consiguió burlar la seguridad y disparar contra Trump. Este estremecedor fallo suscitó dudas inmediatas sobre la preparación de la agencia. Kimberly Chittle, nombrada por el presidente Joe Biden en 2022, se enfrentó a una avalancha de críticas. ¿Cómo pudo el servicio secreto permitir semejante fallo, especialmente con lo mucho que estaba en juego al proteger a un expresidente? Para sorpresa de todos, las consecuencias políticas no se hicieron esperar. No. ¿Qué considera una amenaza? Un hombre con un arma, tendido en posición de francotirador. Un hombre que tenía una mochila. Un hombre que tenía una bicicleta. Un hombre que tenía un telémetro. ¿En qué momento se determina que es una amenaza? Chittle fue citada a declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, donde legisladores de ambos partidos la interrogaron sobre el fallo de seguridad. Durante la acalorada comparecencia, Chittle admitió la existencia de problemas significativos y colosales en la seguridad del mitin, pero inicialmente se resistió a las peticiones de dimisión. Insistió en que era la mejor para dirigir el servicio secreto en estos momentos, pero su testimonio no sirvió para calmar la tormenta. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó su dimisión de tardía, subrayando la necesidad de restablecer la confianza pública en el servicio secreto. Los legisladores se mostraron especialmente enfadados por su reticencia a responder a preguntas clave y su incapacidad para proporcionar una explicación clara de cómo el tirador accedió a la azotea sin ser detectado. ¿Se enfrentaron a él? ¿Se acercaron a él? ¿Hablaron con él? No tengo esos detalles en este momento. Esos son detalles importantes. Ante la creciente presión, Chittle presentó su renuncia. En una sentida carta dirigida a los empleados del servicio secreto, expresó su profundo pesar y reconoció el fracaso de la agencia el 13 de julio. Según ella, la solemne misión del servicio secreto era proteger a los líderes de la nación, pero el 13 de julio no cumplieron con su cometido. Chittle añadió entonces que su decisión de dimitir se tomó para evitar distraer a la agencia de su trabajo crucial. El presidente Biden y el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, elogiaron la integridad y dedicación de Chittle a pesar de las circunstancias que llevaron a su marcha. Le agradecieron sus servicios. Tras su marcha, Ronald Rowe, director adjunto del Servicio Secreto, fue nombrado director en funciones. Veterano de 24 años en la agencia, Rowe prometió restaurar la confianza pública y garantizar que el Servicio Secreto cumpla su misión con renovado vigor. A medida que avanza el nuevo gobierno, Leon Panetta, exdirector de la CIA y secretario de Defensa con Obama, ha lanzado una severa advertencia a la administración Biden. Mira, hemos tenido un año de acontecimientos sin precedentes, comenzando con el debate y luego el intento de asesinato. Insiste en que revisen urgentemente los fallos de seguridad en un reciente meeting de Trump para evitar futuros atentados. Asimismo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha calificado el incidente como un importante fallo de seguridad, pero ha expresado su confianza en el servicio secreto y en su dirección. El autor de los disparos, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, se aprovechó de un importante descuido al acceder a una azotea no segura cercana al mitin. Emilio T. González, exoficial de inteligencia del Ejército y funcionario de Seguridad Nacional, se ha pronunciado sobre los fallos del servicio secreto durante el ataque al mitin de Trump. Criticó a la agencia por fallos significativos en su planificación y asignación de recursos, que dejaron vulnerables eventos de alto perfil y personas clave. González se centró especialmente en el descuido que permitió al tirador acceder fácilmente a una azotea, viéndolo como una clara señal de problemas más profundos dentro del servicio secreto. Según González, este error demuestra una falta de recursos adecuados y estrategias anticuadas. Para él, la agencia se está estirando demasiado y están intentando gestionar múltiples eventos de alto riesgo sin suficientes recursos humanos ni tecnología moderna para garantizar una seguridad adecuada. Esto, advirtió, pone en peligro la seguridad de las personas protegidas y reducirá la confianza del público en las capacidades del servicio secreto. No había ningún tipo de seguridad en este lado. ¿Le sorprende que estando tan cerca del «sí» presidente no hubiera seguridad?
No paraba de preguntarle, pensando en ello ahora, sí, ahora al hombre del momento. ¿Quién es exactamente Thomas Matthew Crooks Mido, 1,80? Voy a la Universidad de Stanford, tengo un pene de 10 pulgadas, y la verdad es que nadie entiende realmente quién es Thomas Matthew Crooks, ni todo el alcance de su persona. Era un gran enigma. Por ejemplo, a pesar de estar registrado como republicano, Crooks también había hecho una donación de $15 al Comité de Acción Política Liberal Act Blue el día de la toma de posesión del presidente Biden. Graduado en 2022 en el Instituto Bethel Park, recibió el Premio Estrella de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Sin embargo, sus compañeros de clase lo describieron como un solitario que sufría acoso escolar. Se sentaba solo en el almuerzo, era un marginado. Los informes indican que Crooks disparó 8 veces antes de ser neutralizado. También se encontraron varios cartuchos sospechosos en su vehículo. Pero a pesar de ello, Crooks trabajaba como ayudante de dietética en un centro de asistencia, donde había pasado un control de antecedentes sin suscitar ninguna preocupación. Su empleador expresó su conmoción y tristeza por su implicación en el incidente. Crooks también era miembro del Club de Deportistas de Clerton, que condenó sus acciones y dio el pésame a la familia de Cory Comperatore, la única víctima mortal del ataque. Así pues, la pregunta que todo el mundo se hace es cómo un joven tranquilo y reservado pudo convertirse en un asesino en potencia. Para entenderlo, tenemos que sumergirnos en el pasado y mirar la vida de Crook a través de los ojos de los que mejor le conocían. Es como cualquier persona normal, Jameson Myers, miembro del equipo universitario de rifle del Instituto Bethel Park, recordaba a Crooks como un chico simpático que nunca hablaba mal de nadie. Crooks había intentado entrar en el equipo de rifle en su primer año, pero no pasó el corte y nunca volvió a intentarlo. Myers se quedó atónito ante las acciones de Crooks, pues nunca pensó que fuera capaz de semejante violencia. Summer Barkley, una compañera de clase, describió a Crooks como un buen estudiante que, a pesar de no ser popular, tenía un círculo de amigos y era querido por los profesores. Señaló que Crooks no mostraba ninguna señal de alarma que sugiriera que era capaz de tal violencia. Mark Sigafus, que a menudo se sentaba cerca de Crooks en clase, lo describió como inteligente, simpático y frecuentemente participativo durante la clase. Añadió que Crooks era sin duda un empollón, pero que nunca pareció peligroso. Sigafus se mostró conmocionado por el incidente, afirmando que Crooks parecía que no haría daño ni a una mosca. Pero la historia no acaba ahí. Jason Kohler recordaba a Crooks como un solitario que sufría un acoso implacable por su aspecto y su costumbre de llevar camuflaje y trajes de caza a clase. Kohler señaló que Crooks a menudo se sentaba solo en la cafetería y era muy consciente de las precauciones COVID-19, llevando una mascarilla quirúrgica mucho después de que se levantaran los mandatos. También está Vincent Taormina, que tuvo una relación polémica con Crooks. Recuerda que Crooks podía volverse engreído y arrogante durante las discusiones políticas y que una vez se burló de Taormina por apoyar a Trump, insinuando que era estúpido por hacerlo. En la memoria de Taormina aún perdura un acalorado intercambio en una clase de inglés, en el que Crooks cuestionó por qué una persona hispana apoyaría a Trump. Pero la verdad es que cada uno tiene una experiencia diferente de quién es. Tal vez sea un imbécil, o tal vez era un tipo juguetón que simplemente estalló. Agáchate, agáchate, agáchate. Sin embargo, tal vez para entender Crooks, tenemos que mirarlo a través de la lente de otros notorios jóvenes pistoleros. El intento de Crooks de asesinar al expresidente Donald Trump refleja las acciones de Ethan Crumbley y Adam Lanza, revelando inquietantes paralelismos en sus comportamientos y circunstancias. Por ejemplo, Ethan Crumbley estaba con su padre cuando compraron el arma de fuego que su madre llamó más tarde su nuevo regalo de Navidad. Crumbley dijo una vez a un profesor que los deportes de tiro son una afición familiar y, tras su ataque mortal en el Instituto de Oxford, la policía encontró varias armas largas en la casa familiar. La situación de Crooks es aterradoramente similar. Utilizó un arma comprada por su padre en su atentado contra Trump, lo que establece una comparación directa con Crumbley, que también utilizó un arma de fuego comprada por su padre para matar a 4 compañeros de clase en 2021. El caso de Crooks también refleja el de Adam Lanza, el tirador de 20 años de la primaria Sandy Hook. Ambos tiradores eran retraídos, no socializaban mucho y crecieron en hogares llenos de armas de fuego. Lanza aspiraba a convertirse en marine y pasaba mucho tiempo estudiando y disparando armas con su madre en un campo de tiro. Crooks, según descubrieron los investigadores, pertenecía a un club de tiro con su padre e incluso llevaba una camiseta con el logotipo de un popular canal de YouTube dedicado a las armas. Había hecho una prueba para el equipo de rifle de su instituto, pero no entró porque se le consideraba un mal tirador.
Los 3 tiradores mostraban signos de depresión que no fueron controlados por sus padres hasta que fue demasiado tarde. Lanza disparó mortalmente a su madre 4 veces en la cabeza, mientras ella yacía en la cama antes de dirigirse a la escuela primaria Sandy Hook, donde mató a 26 personas, entre ellas 20 niños. Oímos un fuerte estruendo y pensamos que algo se había caído. Luego oímos otro, y entonces vimos que era un disparo. También hay similitudes entre el caso de Crooks y el de Robert Eugene Crimo, que mató a 7 personas durante un desfile del Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, en 2022. A sus 19 años, Crimo llamó por primera vez la atención de la policía cuando intentó suicidarse en abril de 2019 y más tarde amenazó a un familiar en septiembre de 2019, declarando que planeaba matar a todo el mundo. A pesar de estas claras señales de advertencia, los padres de Crimo negaron que hubiera amenazado a nadie. Para empeorar las cosas, solicitó una tarjeta de identificación de propietario de arma de fuego bajo el patrocinio de su padre. En enero de 2020, solo 4 meses después, la Policía Estatal de Illinois aprobó a Crimo para obtener un permiso de armas de fuego. Pasó 4 comprobaciones de antecedentes al comprar armas de fuego en 2020 y 2021. Tras el tiroteo de Highland Park, la Policía Estatal de Illinois declaró que no había nada más que pudieran haber hecho, ya que su familia no estaba dispuesta a avanzar con una denuncia o proporcionar información relevante sobre las amenazas o su salud mental, lo que podría haber permitido a las fuerzas del orden tomar medidas adicionales. Esta comparación de Thomas Crooks con Ethan Crumbley, Adam Lanza y Robert Eugene Crimo pinta un triste cuadro de cómo patrones similares de comportamiento, dinámica familiar y supervisión pueden conducir a trágicos desenlaces. Y ahora Bethel Park, un tranquilo suburbio donde se crió Crook, soporta el peso de los tristes acontecimientos. De hecho, todos los que conocieron a Crooks luchan por reconciliar cómo este joven de ojos brillantes se convirtió en un asesino. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros videos para más contenido emocionante.